a grabar para después subir la presentación de esta clase número 31 de la diplomatura. Antes de comenzar, quisiera mencionarles algunos puntos que me parece que son importantes para que sepamos todo lo que hemos hecho en este largo recorrido que nos hemos propuesto. Bueno, esta va a ser en lo que tiene que ver con las clases sincrónica, mi última clase sincrónica, y posterior a mi clase va a venir una clase que nos va a dar Norma, como está puesto en el cronograma. El contenido tiene que ver con una parte de la simulación que es sumamente importante, que es el de DFIM, tanto presencial como virtual. Vamos a compaginar la clase sincrónica con la no sincrónica, y la última clase nos parece interesante que pueda cerrar este ciclo, porque va a ser la última clase digamos virtual sincrónica, que es en relación al reglamento de funcionamiento del espacio que algún día van a tener cuando esté construido, o del espacio que hoy tienen en la UNDEC, que esa fecha del 9 de diciembre coincide con el recuperatorio, tanto del grupo 7 que es virtual como del grupo 8 y 9. Entonces tanto Norma como yo vamos a estar dedicados a eso. Entonces le vamos a pedir a Gustavo y a Romina y a María que ellos de alguna manera consensúen con ustedes el funcionamiento en base al material que tienen en el campo y a lo que ellos quieran también sumarle en su impronta de cómo va a ser a futuro la dinámica de ese espacio al cual la universidad va a querer aportar recursos, ¿no es cierto? Entonces me parece sumamente interesante eso. Quiere decir que el día 9 vamos a estar todos realizando diferentes tipos de actividades, ya sea presenciales o virtuales, en relación, y obviamente que le vamos a pedir a Gustavo y a Romina y a María que nos graben esa última clase, cosa de que aquellos que estén haciendo los recuperatorios virtual o presencial después puedan ver la clase y que no falte ese recurso, ¿sí? Bien, Hasta ahora hemos hecho de forma muy prolija toda la presentación de notas. Quiere decir que con el recuperatorio del 9 vamos a hacer el acta correspondiente a los recuperatorios del quinto módulo. Quiere decir que ahí estaríamos en condiciones perfectas en cuanto a la situación, porque también a partir más o menos de los contenidos de esas últimas charlas ustedes comienzan a ver solos de forma asincrónica los contenidos del módulo 7. Quiere decir que van a estar en condiciones de poder hacer el trabajo de planificación individual, que es con lo que acreditan el módulo 6, para poder hacer ese producto. Nosotros estamos viendo los detalles del listado, cómo quedó, porque hubo personas que han dejado la diplomatura. Entonces, en base al listado que nosotros tenemos de los diplomados regulares, y en base a lo que consideramos más pertinente para aquellos docentes que tienen que hacer la inserción curricular de la simulación, le vamos a asignar una técnica en esta semana, una técnica que no se haya trabajado todavía y que sirva como aporte a el manual de procedimientos que va a tener
centro o el laboratorio de simulación de un DEC, mejor dicho. Entonces de esa forma vamos a ir sumando otros productos nuevos a los que ya hemos hecho, que creo yo que ha sido bastante productivo. Y eso van a tener un tiempo de un mes aproximadamente y un poco más para que ustedes lo puedan recrear y entregar. Calculamos que lo van a poder estar entregando para antes de las fiestas, cosa que nosotros tengamos tiempo para poder corregirlo. Y si bien por ahí no pasaríamos las notas los últimos días de diciembre, lo pasaríamos en la primera semana de febrero y ya tendríamos el 6º módulo aprobado, y lo único que nos quedaría es con la última corrida, que algo de lo que hoy vamos a ver está en relación con esos contenidos. El caso clínico grupal último va a ser con lo que terminarían de aprobar toda la diplomatura. Obviamente aquel que en febrero no pueda estar por algún motivo en particular tendrá obviamente una fecha para recuperarlo en otra instancia, que con el equipo de gestión veremos después cuál será, si es en marzo o en qué momento lo vamos a poder hacer. Pero más o menos quiere decir que esto es lo que tenemos por delante, contando hoy 3 clases sincrónicas, después la presentación en diciembre promediando la semana del 20, la planificación individual, que es hacer un trabajo parecido al que hicieron de forma grupal, nada más que ahora de forma individual. Si alguno no lo puede presentar para el 20 y lo presenta más tarde, no hay problema, se lo va a recibir igual, no hay ningún problema. Y por último nos quedaría un encuentro en febrero, que vamos a tratar de ver si lo ponemos en la primera semana de febrero o en algún momento que a ustedes o al equipo de gestión considere que es más operativo teniendo en cuenta las agendas, ¿sí? O poner 2 fechas, ver de qué manera lo podemos solucionar. Está todo listo como para que esto pueda llegar a un buen término. De todo lo que mencioné hasta ahora, ¿hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quieren hacer algún comentario? Profe, disculpe, habla Lorena Romero. ¿Las notas cómo vienen, profe? Porque las notas las tenés que ver por el tema práctico. En el caso tuyo, que tenés que dar el recuperatorio el día 9 del virtual, tenés cargado hasta el módulo 4. Lo que no sé es cómo hacen para ver las notas en el sistema guaraní que tiene la universidad. Me imagino que dentro del campus tendrás un historial académico y ahí vas a poder ver las notas que van cargando respectivamente. Una consulta, profe. El video que nosotros le mandamos, ¿ese va a ser el día nuevo, o tenemos que efectuar con algunas correcciones otro? No, es con uno solo. Vamos a hacer algo similar con lo que hemos hecho en el caso de ustedes, ¿no? Que es de la virtualidad, como hicimos con PAES. Cada uno mostrará su producción y cambiaremos los roles y demás cuestión, como lo comentamos en aquella oportunidad. Por eso digo que el día 9 van a estar quienes van a estar presenciales recuperando, que hay 2 grupos, el grupo 8 y el grupo 9, que por diferentes motivos no pudieron estar presentes. Entonces va a haber un docente con ellos ahí, y va a haber otro en el aula parecida a esta para los que tienen que rendir de forma virtual, y estará el equipo de gestión dando la última clase sincrónica. Todo como para poder terminar en esa semana
y ya que después ustedes queden liberados con tiempo suficiente para ir haciendo la entrega individual, y también, ¿por qué no? Por ahí si se juntan a tomar una sidra o algo, pueden pensar, porque pueden mantener los mismos grupos, en pensar en el caso clínico que los vamos a ir acompañando, pero eso hay tiempo hasta febrero como para poder recrearlo, ¿no? Así que, ¿alguna duda o pregunta más de lo que estábamos charlando? Profe, ¿podría repetir la fecha de recuperatorio, por favor? 9 de diciembre, que es la misma fecha de la última clase sincrónica, ¿sí? Entonces va a quedar grabada esa clase para aquellos que van a estar recuperando. Por favor, les pido, eso sí, que estén todos los que tienen que estar en esa situación, que no falten ese día. Si necesitan constancias laborales o algo, digamos, por el estilo, se puede hacer una constancia de examen, ¿sí? Porque eso no atrasaría la posibilidad de poder terminar las actas. Recuerde que si queda alguien pendiente, el acta no se termina de cerrar si no están las notas de todo, y no pueden tener un ausente en un acta de recuperatorio, ¿sí? No. Sí. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Mire, nosotros habíamos hablado la semana pasada y usted nos había pedido que si podíamos subir digamos, la producción que hicimos, sí, y que lo íbamos a ver el día 2, o sea, la semana que viene. ¿Eso quedó así o directamente vamos al recuperatorio el 9? Claro, es lo que estaba comentando hoy, que el día 2 tenemos la anteúltima clase de sincrónica. Y se nos superpone. Entonces perfecto. Es preferible, ya que el 9 recupera la parte presencial, sí. Ese día ustedes estarían con un docente en un aula haciendo esa parte, y los que tienen que ir presenciales estarán con otro docente viendo la cuestión presencial, y los que no tienen que recuperar estarán en otra aula virtual viendo en clase, ¿sí? Así que por eso digo, después en el chat ponemos bien las fechas, cosa de que no haya duda, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. No, falta más. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, el tema del siguiente etapa, si una vez quedamos en diciembre es para hacer el otro trabajo. ¿Tenemos tiempo hasta febrero o cómo es? Usted no va a decir bien la fecha. Claro, esta semana es probable que te vamos a informar cuál es tu técnica. ¿Qué técnica se te designa para que vos empieces a prepararla? Y tenés hasta el 20 de diciembre para hacer la primera entrega. Si no llegas ahí, bueno, la entregás más tarde, no hay problema. Pero si nos pueden entregar para el 20, nosotros vamos a tener más tiempo para poder mirarlas, corregirlas, pues son muchas técnicas, ¿no? Y con respecto a esa técnica, corresponde al módulo 6. Quiere decir que una vez que nosotros recepcionemos esa técnica, vemos que está todo en orden, esa técnica no se ejecuta. Esa técnica solamente se planifica. Entonces, en base a todo el contenido que ustedes nos mandan de forma individual, es decir, que van a hacer los mismos requisitos que han hecho hasta ahora en la planificación, con eso nosotros ya tenemos una nota para poder hacer el acta del módulo 6. De esa manera dejamos constancia de ese módulo, y posteriormente podemos poner una fecha entre la última semana de enero y la primera de febrero. Podemos estar recibiendo el caso clínico,
¿no es cierto? Eh, Que ese es grupal, que esa sí se recrea, ya sea en la versión virtual como en la versión presencial, pero para eso hay más tiempo todavía, ¿no? y le iba a hacer otra consulta, profesor. Sí. Para la planificación del trabajo individual, ¿usted va a designar la rúbrica o la lista de cotejo? ¿Eso va a ser No, no, no. Yo te distinto? voy a designar la técnica. Todo eso que nombraste Eso la vos lección. lo tenés que hacer vos. La lección, todo. Muy bien. Todo, todo, todo. Todo el contenido lo desarrollan ustedes en base a los formularios que nosotros les vamos a dar. Los que son del mundo académico utilizarán los formularios del mundo académico. Los que son del mundo asistencial le daremos los de otro color que tiene que ver con la capacitación en servicio, ¿sí? En el Sí, caso profe. puntual de lo que están haciendo docencia en UNDEC, lo que se le suma es que tiene que tener inserción curricular, que es decir, que tienen que acompañar la planificación con el programa que van a presentar para la cursada, digamos, 2026. ¿Sí? Se le sumaría esa dificultad a diferencia del trabajo anterior que no se le pidió el programa, ¿sí? Porque lo que queremos hacer es que se visibilice en la propuesta curricular 2026 la inserción curricular, que es uno de los pedidos que tiene para la acreditación la carrera. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, profe, le quería hacer una pregunta con respecto al grupo que va a ser grupal. Yo tuve muchos inconvenientes con el tema del grupo. Y yo prefiero hacer el grupo con mi compañera Roxana porque mis compañeras por ahí, no sé, por tiempo, por cuestiones, no tuvieron mucha coparticipación y después es como que a la hora de exponer se llevaron todos los laureles por otro lado y me parece que no es justo que uno se esforzó, trabajó. Está bien, yo ahora lo voy a dar en diciembre, no tengo ningún problema, pero me parece lo justo con el tema de los grupos, porque yo desde acá a Buenos Aires tuve un montón de obstáculos que los resolví, pero así siempre cumplí con mis clases, siempre estuve, siempre hice las tareas, y me parece que desde el otro lado también tiene que haber una respuesta con respecto a los grupos. Y por ahí no hubo una inclusión grupal, digamos, y me parece que está bueno decirlo. Está porque perfecto. Lo que uno hace vale. En primer lugar, la situación virtual lo hace más complejo todo. Eso convengamos que desgraciadamente es así. Y creo yo que el esfuerzo de la planificación se lo tomó como un trabajo entre todos, y lo que está faltando, que tiene la virtualidad, es la parte individual en donde cada uno recrea el rol de facilitador y de operador y de todas estas cuestiones que en la presencialidad se resuelve mucho más sencillo y en la virtualidad recrea muchos más recursos. Con respecto a lo que vos planteás sobre cómo se constituyen los grupos para el último módulo, obviamente que los módulos, los grupos se pueden cambiar y no hay ningún problema que se pueda haber más de un grupo, y es totalmente eso entendible, y sobre todo por la cuestión de la virtualidad, porque también el último va a ser más complejo. No ofender a nadie. No, nadie se siente ofendido. Pero yo con mi compañera trabajamos mucho en la planificación y hubo muy poco aporte del otro grupo, y a lo último nos pidieron toda la planificación y subieron un video, por eso, y no se nos incluyó a nosotros. No, y eso me pero pareció, el video era individual, Lorena. Vos tenías que presentar el tuyo y cada uno de los integrantes tenía que presentar el suyo. Eso era lo que tenía de diferente con los que son presenciales. Yo pensé que el video era que teníamos que colaborar todo el equipo. Y para poder colaborar todo el equipo en el video se tienen que juntar todos, y es lo que no pueden hacer porque es virtual, no es presencial.
Casos diferentes son los que están en la presencialidad. Ellos sí hicieron un video todos juntos, pero claro, porque se pueden aproximar en el de ustedes. La valoración del trabajo de todo el equipo se sostiene, y lo único que le faltaba a cada uno, por eso digo que no es sencillo virtualmente, porque hace que vos tengas que tener más recursos. Entonces, no, está bien, está perfecto, cada uno siente lo que siente, pero en cuanto a la perspectiva del trabajo es una distribución equitativa, y la virtualidad tiene esa situación de tener mayor dificultad a la hora de poder acordar ciertas cuestiones por la distancia, ¿no? Pero básicamente eso. Bueno, entonces, gracias, no falta más. Entonces, con respecto a los trabajos del módulo 6 y del módulo 7, obviamente la semana próxima repetiremos lo mismo, y en la última clase el equipo de gestión también hará un recordatorio con respecto a la entrega, y en esta semana me encantaría poderle ya pasar a cada uno cuál va a ser la técnica que le vamos a solicitar para que no se atrasen, ¿sí? Porque eso nos preocupa para poder tener el material antes de las fiestas, ¿sí? Bien, cuando vos quieras, Norma, me podés poner la presentación y vamos a comenzar. Igual si hay algunas dudas o preguntas sobre algunas cuestiones, las podemos dejar para el final, y si es alguna pregunta puntual sobre algo del material que ya han visto, lo pueden hacer en cualquier momento. Poneme por favor. ¿Puedo un poquito? Sí. ¿Puedo? Igual, de todas maneras, así como fue explicando José, día a día, semana por semana, le vamos a ir subiendo para el recordatorio. No es que vamos a dejarlos así diciendo vamos a tener cronogramas de presentaciones para que se guíen, ¿sí? Entonces vamos a ir semana a semana y vamos a ir completando las cuestiones. En cuanto a la evaluación de las chicas que faltan, están en proceso, ¿sí? Solo le faltan presentarles cada uno su corrida, su video, y lo haremos de la misma manera que hicimos con la compañera que lo ha presentado, ¿sí? Para que quede claro esa situación. Pero no se preocupen, que vamos a ir diciéndole paso a paso cuáles son las cuestiones que tienen que ir presentando y entregando, ¿sí? Así hasta el día de febrero, cuando nos veamos todos de vuelta para hacer la presencialidad, ¿sí? Bueno, comenzamos. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, pero no se ve la presentación. Ahora voy. No, esto no es apretar un botón, José. Bajar los decibeles un poquito también. ¿Se puede ver? Sí, se ve por la mitad, pero hay que poner al principio. Eso. Perfecto, ahí estamos. Muy bien. Bueno, la clase 31 tiene que ver con evaluaciones automáticas. Un poco de estas evaluaciones automáticas son herramientas que se suelen utilizar dentro de la simulación. Inclusive nosotros hemos utilizado alguna de ellas cuando lo hemos hecho de forma presencial y de forma virtual, ya sea con los formularios de Google, por ejemplo, para el checklist, o para las rúbricas, o para cuando hacemos algún tipo de encuestas, buscando alguna información rápida que nos permita poder tener un dato. Son de utilidad como herramienta de intercambio, que en cada uno de los momentos de la simulación tiene una finalidad, ¿sí? Y hay que darle un tiempo también para poder brindar la devolución del mismo, y en algunos casos nos puede servir para mejorar la propuesta a futuro, para que el equipo pueda ir viendo
la respuesta que ha tenido la simulación en las personas que han simulado. Quiere decir que hay infinidad de recursos que se pueden utilizar para poder ir haciendo en cada momento una evaluación diferente. Entonces, lo que hoy nosotros vamos a ver no es justamente de esto que le estaba mencionando, que son las evaluaciones más comunes de formularios y de plantilla, sino nos vamos a concentrar en aquellas propuestas en donde se tratan de utilizar pacientes simulados estandarizados como son los PSE, y vamos a ver una modalidad muy usada dentro de ese formato de metodologías, que lo que tratan de hacer es tratar de encontrar, utilizando la computación, ¿sí? Aquellas facilidades que nos dan estos entornos a medida que podamos tener las herramientas como para recrear la virtualidad o para poder tener los equipos de realidad virtual, o recrear con grabaciones, ya sea de audio y de video, diferentes tipos de entrenadores de procedimiento. Algo de todo esto, cuando hicimos la presencial con el equipo de soporte de la universidad, tenemos un material que después se puede ver los diferentes usos que a ese material se le puede dar para algunas de las partes que nosotros hemos visualizado que tiene la simulación, ya sea en la previa, en el desarrollo o para el final. Siempre va a haber de alguna manera un material que va a servir para poder sistematizar las evaluaciones, pero siempre pensando en una estructura que responda a una lógica evaluativa. Siguiente, por favor. Cuando nosotros queremos evaluar, el objetivo principal es tratar de ser lo más objetivo que podamos. Y para eso tenemos que encontrar las mejores formas de medir esa objetividad. Cuando se utiliza la palabra estandarizar es porque voy a tratar de aplicar una misma propuesta a diferentes simuladores que van a hacer la misma corrida, para ver de alguna manera cómo esas personas van certificando esas habilidades, esas destrezas, esas competencias, cómo van integrando ese proceso en donde uno puede ver la dimensión cognitiva, la destreza motora, la actitud que tiene para hacer o para resolver cada una de esas situaciones. Entonces, todas estas cuestiones que nosotros vemos en el estudiante o en un colega junior que se está formando, bueno, tiene que ver con cómo va desempeñándose esas acciones, ¿sí?, en un entorno que sabemos que es simulado, pero que va a tratar de ser lo más real posible, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar buscando, que creo yo que es lo que hemos tratado de hacer una cuestión muy fina en las presentaciones que hemos tenido, es que ustedes puedan mostrar esa planificación, cómo se hace eso que ustedes quieren mostrar. ¿Para qué? Para que un estudiante o un junior lo pueda hacer. De eso es de lo que se trata esta práctica, ¿sí? No solo de cuánto tiene de contenido incorporado en su conocimiento, cuánto es lo que sabe, sino qué es lo que hace en base a lo que nosotros le estamos mostrando, que cómo debe
hacer esa técnica o cómo debe resolver esa situación de ese entorno simulado que trata de recrear una situación real. Siguiente. Entonces, para que nosotros podamos ser objetivos, ¿sí? Nos tenemos que enfocar en algunos componentes que son claves en este tema de cómo vamos a ir armando. Por eso siempre le decíamos que los objetivos generales y los objetivos específicos tienen que aparecer en esa lista de cotejo, tiene que estar siempre presente en ese material que ustedes les dan, como para que haya una coherencia interna. Entonces, la diferencia que hay con los enfoques de los exámenes, que comúnmente son solo teóricos, en donde están desarrollando un contenido, ¿sí?, con aquel que se centra, como es este caso puntual, estas evaluaciones estandarizadas que nosotros queremos aplicar, ¿sí? Requiere de una sumatoria de cuestiones que básicamente tienen que ver con un conocimiento en relación a una habilidad, ¿sí?, que queda de alguna manera expuesta por medio de una actitud. Esas serían las tres cuestiones que de alguna manera deja en evidencia ese saber hacer, ¿no?, que es lo primero que nosotros tenemos que integrar. Y esto si bien se vio en las presenciales que hemos tenido y en la presencial virtual que han hecho, cuando veamos los trabajos clínicos que vamos a ir preparando para febrero, se va a ver con mucha más claridad esto que yo les estoy explicando ahora. ¿Por qué? Porque en esos casos clínicos va a haber una dimensión de lo cognitivo, va a haber un dominio de lo psicomotor, ¿sí?, y también de alguna manera va a haber un dominio de, bueno, de cuál es la situación actitudinal que nosotros queremos que el estudiante o el junior pueda comunicar, ¿no?, que cuál es el nivel de profesionalismo que nosotros queremos que él pueda tener a la hora de poder resolver los problemas que nosotros le ponemos por delante, ¿no? Y eso, de alguna manera, lo complejo de lo que se tiene que tener en cuenta, de todos los detalles que vamos a tener que tener en cuenta para elaborar ese caso clínico, porque le voy a tener que dar mucho más conocimiento del que hacemos comúnmente con una técnica. Si nosotros queremos que él además pueda tomar una decisión ante una situación particular, va a haber que retrabajar, ¿sí?, mucho más el dominio cognitivo, mucho más el dominio psicomotor, sobre todo si vamos a poner algún grado de dificultad, ¿sí?, en ese caso. Y sobre todo también cuáles pueden ser los artefactos o las situaciones de ruido, de fritura que pueden aparecer en la comunicación y que la persona tiene que resolverlo. Bueno, todas esas cuestiones va a recrear de mucha imaginación, destreza y coherencia de estos tres elementos que vamos a ir trabajando en la elaboración de ir integrando las competencias que queremos trabajar en esos casos clínicos en febrero. Siguiente, por favor. La segunda cuestión es que, como les mencionaba antes, no es sencillo ser objetivos y que eso sea uniforme, ¿no? Esta cuestión de objetividad y estandarización. ¿Cómo hago para que esto de alguna manera se pueda recrear una y otra vez en diferentes sujetos que están interviniendo? Bueno, muchas veces, como hemos visto cuando dimos la clase de COE, que un poco de lo que estamos volviendo a hablar es de ese tema,
o del OCE, digamos, la situación de recrear estaciones, ¿sí?, o escenarios, ¿sí?, en donde todos van a pasar por una misma situación, ¿sí?, eso va a recrear esa estandarización, ¿sí?, porque de alguna manera la objetividad va a estar puesta de que a todos se les va a brindar un mismo examen, un mismo formato en cuanto a la recreación y a las partes. Puede ser que algunos comiencen por un escenario diferente y terminen en otro escenario. Eso, digamos, como bien dice el lema, la sumatoria de factores no altera el producto, no altera la situación final que nosotros queremos alcanzar y queremos lograr. O a veces puede ser que sería conveniente que se haga en efecto de un tren, vagón por vagón, para poder ir llegando e ir terminando en un determinado orden. Todo está en base a cómo se organiza, ¿no es cierto?, cómo se lo va formulando, para tratar, sobre todo, ¿qué cosa? De ser justos, ¿no? Una de las situaciones que creo yo que tenemos siempre que tener en cuenta es que todos los que simulen se puedan encontrar en una misma situación y que puedan ser observados y valorados de una misma forma, ¿sí? Entonces, cuando hay algún desajuste o alguna situación de incomodidad o de disconfort, o que no a todo el mundo se lo trata con la misma vara, bueno, esas situaciones hace de que pueda haber ruido, y esos ruidos hay que trabajarlos. También cada uno de los elementos que nosotros utilicemos para la evaluación tiene que ser fiable. Por eso yo les comentaba que lo que hicimos la otra vez de hacer 3 corridas, o se podrían haber hecho más, pero por una cuestión de tiempo decidimos 3. Bueno, eso es lo que le va a ir dando esas pruebas piloto, esa situación de trabajo previo que se hace antes de llegar a estas evaluaciones, es trabajar con el equipo docente y con los expertos en el armado de ir buscando que esto de alguna manera esté en línea o en sintonía muy claro con los objetivos, ¿sí? Y que los contenidos de alguna manera estén en paralelo con el programa, en el caso de que estemos charlando de una simulación pensada desde el punto de vista académico, o que sea fiable dentro del servicio en donde se trabaja. Quiere decir que los procesos se recrean de esa manera porque tienen la validez de que se hace así, la aceptación de que se hace así, y tratar de depender lo menos posible de la subjetividad, de la opinión que cada uno pueda tener. Por eso es importante, y lo hemos visto con algunos grupos se dio más, con otros se dio un poco menos, de cómo cada uno puede hacer una observación diferente, ¿sí? Y eso aporta de alguna manera, ¿sí?, a un constructo de una evaluación con una mirada múltiple, y eso es sumamente mucho más interesante. Y si uno se pone a pensar todo lo que ustedes trabajaron en la presentación que hemos hecho no hace mucho, 3 semanas, en donde ustedes fueron buscando los mejores criterios, en donde ustedes fueron buscando las mejores medidas para poder ir haciendo una cosa y otra, en esa lista de cotejo, por ejemplo, o en esa rúbrica, cómo fueron aportando desde su expertez cada uno en su área, cómo de alguna manera fueron haciendo las diferentes formas de capacitarse. Bueno, todo eso lleva a que cada una de esas sesiones fue permitiendo esa calibración que
que se mostró y que de alguna manera quedó grabada, ¿no? Esas son situaciones que se va a ir escalonando permanentemente. La siguiente, por favor. Otro de los componentes, así como es importante ser objetivo, también es importante la simulación de la práctica real. Digamos, buscar esta situación de querer reproducir situaciones que nosotros no las inventamos, sino sale de la información que nosotros tenemos, que tiene o que responden a los contenidos mínimos de una asignatura, o que de alguna manera tienen que ver con las problemáticas que se abordan permanentemente en los servicios donde nosotros trabajamos, nos va a ir llevando a que hay un razonamiento clínico, ¿sí? Hay una manera de cómo se va evaluando, ¿sí? Cómo se va haciendo la valoración inicial, cómo se va buscando los problemas, cómo se van identificando y diagnosticando cada uno de esos pasos, lleva a una manera de un pensamiento que va tomando forma. En el caso de nuestra disciplina enfermera, cuando nosotros planteamos que hay un problema, hay una causa y hay una manifestación, entendemos que ahí hay un diagnóstico real. Bueno, esas son situaciones que se van construyendo dentro de esos componentes de objetivo, que obviamente que cada disciplina puede tener otros cambios, otras maneras de pensar el diagnóstico clínico o el razonamiento clínico con otra taxonomía inclusive. Esto en el caso de los escenarios que nosotros vamos a planificar, es el punto de partida para la toma de decisiones. Es decir, bueno, en base a una situación que yo diseñé, ¿qué quiero que esa persona realice? ¿No es cierto? Si es importante que indique algún tipo de tratamiento, si es importante que realice algún tipo de técnica, si es importante que avise, bueno, y así, digamos, todas esas decisiones abren muchos caminos y bueno, lo que nosotros estamos buscando es que el estudiante o el junior que esté haciendo esa simulación en base a lo que nosotros entendemos de cuál es el recorrido que queremos que realice, ¿sí? Es como tenemos que ir orientando esa situación para asegurar la seguridad del paciente, ¿no? O del padeciente, para que de alguna manera existan ciertas garantías de poder ir recreando un hábitus profesional que de alguna manera refleje el perfil que nosotros queremos alcanzar, ya sea o con un estudiante o cuál es el desarrollo que nosotros queremos que tenga como perfil institucional el servicio en cuanto a la cobertura que está realizando. Siguiente, por favor. Hay algo que queda muy claro en toda la bibliografía que hay sobre pacientes simulados estandarizados, que es que estas representaciones sirven para evaluar el comportamiento y también puede servir, y esto es lo que vamos a poner, cosa que no hicimos en esta última presencial, sino que lo vamos a hacer en febrero, que es la comunicación, ¿no? Por eso se lo marqué ahí en rojo, porque lo que vamos a sumarle ahora no es solo la habilidad o la destreza, sino también es cómo comunica cierta situación, cómo reconoce cierta situación, cómo actúa en base a esa situación, ¿sí? En donde podemos ir pensando diferentes tipos de forma, como puede ser la entrevista, el examen físico, cómo se retroalimenta todo, que es un poco lo que William trae en cuanto a el rol que tiene este tipo de evaluaciones.
Y en cuanto a los casos clínicos o los encuentros clínicos, que es lo que vamos a estar haciendo en febrero, también es interesante cómo podemos ver la evaluación de las conductas, de las actitudes que tiene un estudiante o un junior en cuanto a cómo va reconociendo o incorporando ciertas competencias clínicas. ¿Sí? Quiere decir que el trabajo que nosotros tenemos por delante en el diseño de estas estructuras evaluativas, obviamente son mucho más detallistas en cuanto a tener que ir haciendo un seguimiento, como lo explica Bozo, Arancibia, Contreras y Pérez en su trabajo, digamos, cómo se puede ir abordando esos escenarios, sí, como para poder ir encontrando una fórmula o una forma más directa, más exhaustiva de poder ir acercándonos a ese perfil que nosotros queremos que el estudiante alcance. Siguiente, por favor. Una de las cosas que siempre se le destaca al OCE o al ECOE, o a los formatos que tienen las evaluaciones sistematizadas, es que hay una diversidad enorme en cuanto a las variantes metodológicas que se pueden usar. Por eso que está libre a mucha creatividad, siempre y cuando yo tenga en cuenta los componentes principales, los tres componentes, digamos, principales que mencioné al principio. Pero hay una gama de posibilidades muy amplia en formatos, algunos de ellos automatizados, otros mucho más manuales, ¿no? Que permiten de alguna manera, ¿sí? Utilizar estas propuestas, y hoy hay una cantidad de investigaciones y de publicaciones en el mundo que muestran las evidencias que generan este tipo de formato evaluativo a los comúnmente utilizados, que son los únicos que se dedican a medir contenido. Cuando vos tenés una herramienta tan fuerte como esta, que te permite también poder considerar, ¿sí?, en las evaluaciones, que no solamente te vas a quedar evaluando la habilidad, sino también que vas a poder utilizar el mismo formato para ver qué tipo de razonamiento realiza y qué actitudes o qué tipo de comunicación verbal y no verbal tiene el estudiante o la persona que vos estás capacitando en este sentido. Por eso es que va a depender mucho en los casos clínicos de febrero cuáles van a ser los objetivos específicos, ya sea tanto para las habilidades, las destrezas y las competencias. Quiere decir que hay que pensar en un formato mucho más extenso, mucho más complejo, en donde obviamente hay que ir preparándolo. Digamos, los contenidos para la preparación de este COE va a ser en algo un poquito diferente a lo que nosotros hicimos anteriormente, cuando lo único que estamos buscando es simplemente la recreación de una técnica. Siguiente, por favor. Dentro de las fortalezas que tiene el utilizar estas herramientas en las asignaturas, después vemos cuándo y cómo, pero la posibilidad de que, ¿por qué quiere la Comisión Nacional que las carreras de salud del artículo 43 introduzcan en sus planes de estudios, ¿sí?, estas maneras de evaluar? ¿Sí? Es porque lo que se ve es que permite, por medio de estos instrumentos evaluativos, ¿sí?, describir de forma mucho más asertiva en cada uno de esos ítems que ustedes van desarrollando, ¿sí?, ciertas particularidades de confiabilidad, ¿sí?, que dan de alguna manera una medida más aproximada en cuanto a su utilización de seguridad y de calidad.
Entonces es por esto que justamente se está tratando de volver. Y si uno siempre tiene en cuenta la pirámide de Miller, ve que si yo quiero mostrar cómo lo hace, el ECOE está dentro de estas posibilidades, o el OCE está dentro de estas posibilidades, de que es un instrumento que me permite poder llegar a un diseño con mucho más detalle en las especificaciones, que se permite una generalización, ¿sí? Y que también nos puede llegar a dar un muestreo, ¿sí? Y un cálculo mucho más confiable en cada una de esas partes que nosotros estamos desarrollando en cada una de esas estaciones, en donde estoy buscando de alguna manera tratar de recrear una evaluación diferente para tratar de ir encontrando esos objetivos específicos que me propuse en el programa, que quiero alcanzar con ese estudiante. Entonces, de ahí es de donde estas evidencias son tan importantes. Siguiente, por favor. Y esta posibilidad de que yo pueda llevar estas evaluaciones a diferentes niveles, ya sea tanto para los que recién comienzan como para aquellas personas que ya han tenido cierta experiencia, bueno, permite una extrapolación que permite de alguna manera ir viendo diferencias, ¿sí?, en diferentes grupos, y también nos permite ver cómo esas situaciones que se van estableciendo en cuanto a cómo voy viendo esas situaciones de análisis pequeño, en donde veo gente que aprueba y gente que no aprueba, entender de alguna manera en dónde está la situación del problema, si tiene que ver con la cuestión del aprendizaje, si tiene que ver con el constructo del currículo, digamos, me permite poder dar algunas precisiones, ¿no? Algunas cuestiones que lleven a las implicaciones de que den de alguna manera cuenta a los resultados que estoy obteniendo con este tipo de evaluaciones estandarizadas. Siguiente, por favor. Lo que siempre se va a recomendar en la utilización del ECOE es que de alguna manera esta situación no sea de sorpresa, sino que debe ser parte de un constructo. Como yo les contaba la otra vez, nosotros no utilizamos solamente el OCE como herramienta evaluativa. Tenemos otras instancias evaluativas en donde puede ser un ateneo, un proceso de atención de enfermería, una tutoría de 1 minuto, diferentes tipos de momentos y de registros que dejan de alguna manera una representación de una evaluación. Quiere decir que no es la única. Esto funciona muy bien dentro de un conjunto de otras formas de evaluar el aprendizaje. También es que lo tenemos que alinear con el programa. Por eso para nosotros es importante poder tener resultados, pero resultados que nosotros los podamos poner en sintonía si esos resultados están bien para un estudiante de tercer año o de primer año, o para una persona de reciente ingreso o hace 10 años que está en la institución. Digamos, yo tengo que ver cuáles van a ser de alguna manera esos criterios que me van a permitir de alguna manera poder evaluar los resultados de esta prueba que yo estoy pensando y que de alguna manera estoy tratando de llevar adelante. Por eso es importante, tómese el propósito como los objetivos, digamos cuál es, definir claramente qué es lo que quiero evaluar, ¿sí?
en estos casos va a ser fundamental para que la persona lo tenga claro y que pueda estar ante esta situación con la mayor lucidez posible para poder demostrar lo que estudió en los contenidos. Entonces, esta tabla de especificaciones tienen que estar claramente detallada en los objetivos de aprendizaje que me voy a proponer en la planificación para poder evaluarlos. Si están presentes, si no están presentes, y si están presentes, se ha hecho de manera adecuada, inadecuada, parcialmente. Bueno, todas esas situaciones recrean justamente de tener una objetivación muy clara en esta cuestión particular. Y también es el tiempo, como nos pasa con cualquier examen. Muchas veces nosotros podemos recrear muchas preguntas en poco tiempo, poniendo ahí la cuestión de la dificultad, o trato de adecuar los tiempos a razón de una adecuación en donde la persona pueda tener el tiempo suficiente como para poder tener la respuesta que nosotros buscamos. Entonces, por lo general, hacer los ECOE o los OCEs muy extensos, eso no significa que sean mejores que los que son más cortos, y si duran 30 o 90 o una hora, lo importante de esto, lo que la bibliografía nos dice, es que hay que tratar de no agotar ni física ni mentalmente a la persona. Entonces son situaciones de extremos, ¿no? 12 como máximo, 150 minutos como máximo, pero no pasarse de eso, ¿sí? Digamos, cuando uno pone no menos de 12 ni menos de 150 minutos, no son lo que comúnmente uno hace. Digamos, todo va a depender también de la cantidad de recursos con lo que uno cuente, pero 12 es mucho y 150 minutos también es mucho. Entonces por ahí puede ser que sea conveniente tener aspiraciones de 6 estaciones y que sea en una hora o en una hora 20, ¿no? Digamos, son cuestiones, creo yo, que en el muestreo lo más adecuado tiene que ver también con las pruebas pilotos que yo realice y ver esa situación en qué favorece o en qué no favorece el poder hacerlo más abreviado o más extendido, ¿sí? Por eso digo que ahora que cuando veo no menos de 12 ni menos de 150, tómenlo con pinza, en el sentido de que no siempre va a dar garantía de que sean mejores, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, lo que sí, la persona que va a ser evaluada tiene que tener claro cómo va a ser la situación del razonamiento de la escala con los cual se lo va a evaluar, ¿no? Como lo hacemos con cualquier examen escrito, digamos, cuando le decimos cada pregunta vale en un punto, o estas preguntas valen más o estas preguntas valen menos. Bueno, creo que eso la persona lo tiene que saber. Cuáles son los criterios en los cuales está basado estos estándares también, de qué forma se va a ir haciendo una medición fiable, confiable de cada una de estas partes, ¿no? Qué tipo de protocolo, ¿no? En este sentido, de estas listas de cotejo yo voy a estar teniendo en cada una de estas estaciones, para dejar bien en claro cuáles son los problemas que hay que tienen que estar presentes y que yo tengo que estar evaluando.
Tratar de trabajar mucho con las personas que van a ser de examinadores o de monitores, como le llamamos nosotros en la presentación que hemos hecho presencial y virtual. Bueno, todas estas situaciones, que estén bien preparados, que puedan ir llevando el momento al momento con el timer justo, cada una de esas miradas que va recreando de cada uno de esos momentos que la persona va estando simulando, porque la cuestión, no le puedo decir, lo podés volver a hacer porque no lo vi, no, son situaciones que es como una película, corre y no se detiene. Entonces esas situaciones hace que esta parte tan compleja que es el rol del examinador, bueno, tiene que estar muy atento a cada parte y a cada momento de la simulación. Siguiente, por favor. Hay que ser justos, hay que tratar de que el producto sea equilibrado, ¿sí? No hay que excederse, ¿sí? Hay que pensar en algo más horizontal y homogéneo. Hay que tratar de pensar que el ECOE nos tiene que permitir poder evaluar tanto el conocimiento que la persona tiene como la destreza o la habilidad que la persona está recreando, como la actitud que la persona está teniendo en cuanto al desarrollo del mismo. El triangular todas esas cuestiones sirve como para tener una mirada del desempeño que la persona ha tenido a lo largo de todo el proceso, para poder decirle si aprobó o no aprobó, ¿no? Porque todo tiene que ver de acuerdo a lo que estamos buscando, que es que pueda reconocer esas partes y poner en valor cada una de ellas. Por eso digo que tenemos que buscar dentro de la evaluación formativa esos criterios que nos va a ir permitiendo que después, cuando nosotros le hacemos la retroalimentación a esa persona, podamos poner en valor ya sea lo que hizo bien como lo que le faltó. Ahí es donde creo yo es que está lo importante de este trabajo, ¿sí? En el sentido de poder tener un feedback o un debriefing que sea lo suficientemente productivo, ¿no? Tanto para unos como para otros, y sobre todo, como vamos a hacer en febrero, una devolución a un grupo, ¿no? Que es mucho más complejo que cuando es a una sola persona, porque ahí hay que estar con las miradas puestas en muchos más integrantes, ¿sí? Siguiente, por favor. Yo creo que el pensar en este tipo de evaluaciones que nos sacan del formato tradicional es un gran desafío, ¿sí? No es algo sencillo, en donde hay ciertas amenazas, ¿sí? Que pueden estar de alguna manera presentes dentro de estos procesos, y que tienen que ver un poco en donde nosotros por ahí no nos demos cuenta que estamos subrepresentando esa manera, o que estamos recreando un producto que no refleja realmente el desempeño, ¿no? A eso voy con respecto a la subrepresentación, que se lo puse en rojo, porque por ahí lo que estoy mostrando es algo muy pequeño, muy insignificante, o son situaciones que no son propias de, o que no está relacionado con los contenidos mínimos del programa en el cual está insertada esta simulación. Entonces ahí es donde se recrea esa subrepresentación, y lo otro es, bueno, algo que no es relevante, ¿no? Que por lo menos no está en el interés, ¿sí? Por ahí es algo de collage que no suma,
y que muchas veces esa situación hace de que uno pueda recrear de forma inapropiada una devolución. Entonces, lo importante de esto es no caer en estas dos situaciones y ser lo más justo posible, tratar de ver las partes que hay en un todo, ir viendo de alguna manera como por capas, ¿no? Como una arqueología de ese saber que se va a ir encontrando nosológicamente, y que es un desafío para nosotros poder dar una devolución lo más robusta y que a la persona de alguna manera le haga poder reflexionar sobre lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, y que esa situación nos permita seguir creciendo, ¿no? Estos son los desafíos que nos puede hacer de alguna manera no alcanzar con el OCE los objetivos que estamos buscando, ¿no? Siguiente, por favor. Saliéndome un poco específicamente de la evaluación específica, ¿no? Que es la que nosotros vamos a hacer en febrero. Hay diferentes modelos, el del Kirkpatrick es uno de ellos, que lo que permite es evaluar, ¿sí?, el programa de simulación. Si yo quiero evaluar el impacto que tiene el programa de simulación de la UNDEC una vez que lo ponga en funcionamiento, al término por ahí de un año o de 3 años o de 5 años, yo tengo que ir viendo cómo la simulación va a ir impactando en el aprendizaje que va teniendo el estudiante de primero cuando pasa a segundo, de segundo cuando pasa a tercero, de tercero cuando pasa a cuarto, de cuarto cuando pasa a quinto. Digamos, yo tengo que ir viendo ciertas evidencias del aprendizaje que de alguna manera se la puede referir a esto que yo estoy haciendo en cuanto a esta progresividad de la simulación. ¿Qué voy a estar buscando? Dice Patrick. Bueno, no solo la reacción del estudiante, cómo va reaccionando a las diferentes complejidades que le voy poniendo con las evaluaciones estandarizadas en simulación, sino también voy viendo qué cambios en cuanto a las actitudes, cambios en cuanto al tipo de razonamiento, ¿sí? Como para yo poder ir viendo que puedo ir de alguna manera entrelazando, ¿sí?, estos cambios y ir poniéndolo en un contexto sumativo en donde lógicamente que espero que en un tercer nivel yo ya haya podido modificar ciertas conductas, porque la simulación nos permite ir viendo en ese estudiante, poder ir viendo qué conducta va teniendo en cuanto a su desenvolvimiento, de cómo va desempeñándose dentro de esos escenarios clínicos virtuales, obviamente, y esa situación cómo se va desarrollando a lo largo de un tiempo. Por eso, para mí, creo que el tercer año, que es cuando nosotros vamos a darle una matrícula, ¿sí?, y que de alguna manera tienen su primer reconocimiento, bueno, es importante el poder detectar esas modificaciones de conducto si uno lo quiere comparar con los primeros comienzos. Y el cuarto nivel, que es el más difícil, que es algo que la simulación todavía, por lo menos en nuestro país, es muy joven. No lo ha podido medir ni siquiera con las investigaciones más avanzadas que hay en simulación de aquellas escuelas que ya vienen muchos años en este tema, que lo que dice el modelo de Kirkpatrick es decir, bueno, a ver, perfecto, pudiste ir viendo todo un aprendizaje individual, se podría decir, en un estudiante, y lo podés ver visibilizado, ¿sí?,
en la atención sanitaria donde esos estudiantes están hoy ya como profesionales, digamos, trabajando? ¿Hay algún cambio que demuestre que hay un hacer diferente? Por ahí a muchos de ustedes los conozco porque los conocí en dar sus primeros pasos dentro de esta disciplina, y algunos no estaban trabajando todavía, digamos, muchos se han formado trabajando dentro del hospital de Chilecito, y muchos de ustedes después trabajaron o están trabajando en el hospital de Chilecito. ¿Se puede haber algún tipo de cambio en cuanto a cómo se trabajaba antes de que la carrera existiera y cómo se trabaja hoy? ¿Hay algún tipo de impacto? Bueno, eso es lo que este modelo trata también de proponerse, de ver, bueno, cómo eso que nosotros estamos recreando, esa situación se puede ir dando, o pensar en la simulación que se hace dentro del hospital, cómo el servicio va cambiando la atención y cómo va obteniendo mejores resultados. Por ahí eso es mucho más viable el poder verlo que en la cuestión propia del mundo académico, que nosotros por lo general, nuestros egresados después puede ser que se queden trabajando en la misma ciudad o migren hacia otras ciudades o cambien a otros efectores, y por ahí el seguimiento con respecto a esto que puntualmente Kirkpatrick menciona, que son los resultados en cuanto al mejoramiento que pueda tener la cobertura sanitaria, en cuanto al servicio que se ofrece de mayor valor agregado en cuanto a las prestaciones que nosotros podamos realizar. Bueno, este cuarto nivel es un poco lo que todavía nos cuesta poder visibilizarlo. Nosotros intuimos de que esta situación se va a ir dando a medida de que también el seguimiento de la simulación se pueda seguir desarrollando, no solo en el mundo académico, sino también en los efectores de salud como parte de una formación continua. Entonces creo yo que ahí se va a poder ir observando otros cambios, ¿sí? Otras situaciones que por ahí en algunos lugares, al no contar con esta propuesta, es mucho más difícil de poder verlo. Siguiente, por favor. Hoy en día, más allá del requerimiento por parte de la CONEAU y de la extensión que ha tenido la simulación para evaluar los desempeños en todas las personas que se están formando, es importantísimo que cada propuesta que se tenga de una nueva apertura, de una nueva currícula, si se vaya haciendo un traspaso, ¿sí?, orientando los sistemas evaluativos, ¿sí?, a objetivos de aprendizaje, para poder ir alcanzando esas competencias que nosotros decimos que en el perfil queremos alcanzar, y no tomar estas cuestiones de simulación como pruebas aisladas, ¿sí?, o con situaciones que llevan a una discontinuidad, sino lo importante para ver mejores resultados es poder tratar de hacer un continuo de una tendencia que se vaya viendo a lo largo del tiempo y que vaya de alguna manera orientando estos objetivos a un aprendizaje más progresivo, ¿sí? Hablando justamente de progresividad, la simulación podría venir muy bien en los hospitales que quieran pasar
a los cuidados progresivos, bueno, cómo de alguna manera ese cambio de paradigma se puede ir dando con una evaluación del desempeño diferente a lo que venimos haciendo hoy en día. Siguiente, por favor. Como parte final de esta clase de hoy, que tiene que ver sobre la importancia de poder encontrar las mejores herramientas estandarizadas que nos permita poder alcanzar esos objetivos que mencionaba anteriormente. No todas las herramientas son perfectas. El OSE o el ECOE, ¿sí?, o las estandarizaciones que están supervisadas de la manera como nosotros lo hemos hecho con ustedes, tiene una limitancia, que es que esa persona que está haciendo esa simulación está siendo observada. Entonces, claro, ese comportamiento que yo estoy viendo en ese estudiante o en ese colega junior que se está capacitando, de alguna manera está influenciada por esa situación de tener que aprobar ese examen, lo que no me da la seguridad que esa persona siempre lo realice de esa manera, ¿no? Que su comportamiento habitual sea el mismo que yo he observado o que he percibido y que lo he evaluado. Esa es un poco la desventaja que esto tiene. Por eso considero que para los que hacen gestión dentro de los efectores sanitarios, el seguimiento del trabajo se hace con la observación en servicio y no con la simulación en servicio. Digamos, cuando uno quiere ver el comportamiento real, ¿sí?, del desempeño de un profesional, lo tiene que hacer observándolo en el servicio, no solamente guiándome por comentarios o por registros, sino por la observación directa de lo que yo voy viendo, ¿sí?, de cómo se va recreando esa situación. Por eso digo que esa es una desventaja, porque de alguna manera lo que me da este tipo de evaluaciones es una foto de una película, no toda la película. Entonces, en esa situación es en donde yo me tengo que parar, y es un poco lo que hacemos nosotros como docentes. Muchas veces una de las cuestiones que nos plantean es: tus estudiantes no saben esto, tus estudiantes no saben aquello, o bueno, hay situaciones que obviamente que hay cuestiones que se les van a olvidar, hay cuestiones que las tienen que aprender a resolver o a consultar o a preguntar, ¿sí? Pero no hay algo que permita tener una respuesta a todo por una sola evaluación que yo realice, sino esto forma parte de un compendio en donde hay otras herramientas que, sumada a esta, nos va a permitir tener una mayor certeza de si a esa persona que estamos habilitando para el ejercicio de nuestra profesión es fiable o no es fiable, es confiable o no es confiable. Quiere decir que, por eso digo que obviamente él está siendo observado y va a tratar de hacerlo de la forma que nosotros se lo estamos pidiendo, y él va a responder a esos estándares que es con los que se lo está evaluando. Pero por eso digo de que no por eso vamos a descartar este tipo de proceso evaluativo que nos permite poder observar otras cosas que otro tipo de observaciones no nos permiten, porque solo miden conocimiento. En cambio, en esta yo puedo ver ese conocimiento aplicado a
a un dominio de destreza, y también puedo ver la actitud y el comportamiento en cuanto a otras capacidades que la persona también pone en evidencia a la hora de recrear estas evaluaciones. Bueno, espero que haya sido claro lo que les traigo hoy. Dudas, consultas, preguntas, estoy a su disposición. Este mismo material lo tiene... No se escucha, profe. Hola, sí. Está muteado, José. Ah, sí, toqué justo para digo que este material lo tiene... Yo les voy a subir este Power, la grabación de esta clase. Para los que se sumaron último, les comentábamos que esta es la antepenúltima, que digamos clase sincrónica, que lo que nos está quedando por delante es una clase más el día 2 de diciembre. La próxima va a ser el 9. El 9 tiene la dificultad de que va a ser al mismo tiempo, va a haber personas que van a estar recuperando, y ya sea presencial o virtual, y va a haber otro grupo que va a estar viendo el último tema, que es el funcionamiento de un laboratorio de simulación, que creo que va a ser sumamente interesante para que también ustedes piensen cómo les gustaría transitar por ese espacio. Y en el transcurso de esta semana les vamos a estar facilitando la técnica que necesitamos que trabajen como trabajo individual, técnica que lo único que van a hacer es la planificación y el desarrollo del contenido, pero que no van a simular, y que con esa planificación y ese trabajo individual van a acreditar el módulo 6, y después van a poder mantener o recrear nuevos grupos, ya sea presenciales como virtuales, para en la culminación del módulo 7, que va a ser en sintonía con lo que hemos visto hasta recién. Va a ser el desarrollo de un caso clínico en donde la persona no solo tiene que demostrar qué es lo que sabe, sino hacerlo y además sortear algún grado de dificultad que ustedes les ponen para poder evaluar algunas competencias en cuanto a cómo se comunica con el resto, y eso creo que va a ser sumamente interesante. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, Sí. una consulta. Usted habló de la comunicación que va a tomar en cuenta en el trabajo, en diciembre creo, ¿no? Lo de comunicación entra en febrero, en el trabajo del caso clínico. El de diciembre, que lo que queremos es que nos puedan mandar la planificación para la semana del 20 de diciembre, creo que tienen tiempo como para poder hacerlo. No entra comunicación porque es una técnica, es su trabajo muy parecido al que ya hicieron, ¿sí? El otro va a ser de más elaboración, en donde va a haber un guión, en donde van a haber diferentes actores, donde van a recrear una situación, donde, bueno, de alguna manera va a ser mucho más complejo porque va a haber muchas más cosas para poder evaluar, ¿sí? Sí. Entonces eso sí va a ser diferente. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta más? Norma, ¿algo que quiera decir? No, de mi parte. ¿Y alguien quiere preguntar algo? Gustavo, ¿algo que vos quieras decir o algo? ¿Vos, Gustavo, algo que quieras comentar o decir o algo? No, de mi parte nada. Bueno, nos comprometemos en... Sí.
No, quería consultar, creo que escuché que dijo del 9 de diciembre. La semana que viene tenemos clase. Sí, vuelvo a repetir y después pasamos el cronograma bien completo. Nos está quedando la clase del 2 de diciembre, que va a estar a cargo de Norma, que lo que van a ver es debriefing, tanto virtual como presencial, como tienen en el orden los temas en el campus. Y el día 9 va a haber un grupo que va a estar viendo el último tema sincrónico, que es sobre el funcionamiento, ¿sí? Quiere decir que quienes están en esa situación van a tener esa cuestión que resolver. Y el día 9 además van a haber personas que van a estar o presencialmente, el grupo 9 y el grupo 8 van a estar recreando sus trabajos como hizo el resto. Son grupos que quedaron pendientes. Y en el caso virtual estamos también con un recuperatorio virtual, quiere decir que el día 9 va a ser un cierre múltiple, pero con muchas actividades, cada uno dispersos en lo que tenga que escuchar o recuperar. ¿Sí? Pero sí, la semana que viene hay clases. Sí. ¿Alguna duda? ¿No? Todos más o menos. Desde el miércoles al viernes estén atentos, porque les va a llegar la técnica, ¿sí? Y en el caso de ser docente, ¿en qué asignatura va a estar esa técnica? ¿Sí? Por la cuestión del programa. Y en el caso de la técnica para los que son de los hospitales y de los centros de atención primaria, les vamos a pedir por ahí algún dato específico de cuáles son las prácticas más comunes que hacen habitualmente, como para que les sirva también a ustedes para ir teniendo un manual de práctica en sus servicios, que también es otro gran tema que muchas veces en muchos servicios todavía falta, que es poder entregarle a un colega cuando llega a un servicio el manual de práctica, el que debería conocer para poder trabajar y desempeñarse con más seguridad. Profe, una consulta con respecto al campo práctico, ¿no? Porque yo voy a hacer ese trabajo, la parte teórica fundamentada, ¿de dónde la puedo regirla? ¿De alguna del ministerio? Bueno, cuando te designamos esa cuestión puntual de tu trabajo del módulo 6, te vamos a dar qué fuente queremos, por dónde, porque va a estar muy en sintonía con, en el caso de los que son docentes, con el programa, con los contenidos mínimos y la bibliografía que usan en ese programa y cómo la pueden ampliar. Y en el caso como es el tuyo, bueno, te vamos a orientar hacia dónde queremos que vaya, porque de alguna manera lo que queremos alcanzar es un solo producto, que es un manual de prácticas para la carrera. Entonces nos va a venir muy bien que podamos tener prácticas que sean del mundo del trabajo y que otras sean del mundo académico. Listo. Bueno, ¿alguna duda más? ¿No? Bueno, nos estamos viendo entonces el día 2 de diciembre. Que tengan muy buena semana, que la pasen muy bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Saludos para todos.